bienvenidos a los que están viendo el video. Continuamos el estudio de las razones trigonométricas, específicamente de ángulos en posición normal. Bien, un ángulo en posición normal es un ángulo que ha sido ubicado, es un ángulo que ha sido posicionado justamente en un plano cartesiano. Es decir, nosotros sabemos que un ángulo trigonométrico no es nada más que la rotación de un semirrayo o una semirrecta. En esta oportunidad, pues, a ese ángulo trigonométrico lo vamos a posicionar en un plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Que en este plano cartesiano, el eje de rotación o el punto de rotación justamente va a ser el centro o el origen de las coordenadas o el punto de intersección de los ejes X y Y. Y lo que va a rotar va a ser justamente el eje X positivo o el semieje X positivo, ¿no? En esta oportunidad podemos ver que de este ángulo trigonométrico de color verde o representado de color verde es justamente el ángulo alfa, cuya magnitud es 40.6 grados, ¿no? El lado inicial, es decir, a partir del eje X positivo es que ha rotado este ángulo alfa y ha terminado en esta semirrecta, ¿no? Y por esta semirrecta justamente está pasando este punto de coordenadas 7, 6, es decir, de abscisa 7 y de ordenada 6. Bien, de ese punto al origen de coordenadas existe una distancia, existe una longitud, existe un segmento cuyo nombre es el radio vector, que en este caso tiene una medida de 9.22. Bien, entonces, en resumen, un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrico que ha sido posicionado en un plano cartesiano cuyo vértice, cuyo eje de rotación o punto de rotación es el origen del sistema de coordenadas y cuyo lado inicial es justamente el eje X positivo y cuyo lado final es una semirrecta que pasa por un punto cualquiera del plano. En este caso es el punto 7,6 y cuyas coordenadas reciben el siguiente nombre. El 7 es la coordenada X o es la abscisa y el 6 es la coordenada Y o la ordenada, ¿no? Y la distancia de ese punto al origen del plano cartesiano se denomina radio vector y cuyo símbolo es justamente R, ¿no? Lo vamos a identificar simplemente como radio vector también, ¿no? Y el ángulo trigonométrico, el ángulo en posición normal, es justamente en este caso este alfa, cuya magnitud es 40,6 grados. Bien, las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre las coordenadas del punto por donde pasa el lado final del ángulo trigonométrico y el radio vector. Es decir, todas las relaciones que se dan entre estas coordenadas y el radio vector, todas esas relaciones dan origen justamente a 6 razones trigonométricas que están definidas aquí de la siguiente manera. Por ejemplo, el seno de tita, este redondito con una línea al centro, es la letra mayúscula griega denominada tita. Bien, en este caso este tita representa justamente el ángulo en posición normal y sería seno de un ángulo en posición normal, se define como la relación entre la ordenada y el radio vector. Y esa ordenada tiene símbolo y el radio vector tiene símbolo R. Y las otras relaciones o las otras razones trigonométricas se definen de esta manera como está explícito en estas ecuaciones, ¿no? Cabe notar lo siguiente, que el seno y la cosecante, ambas relaciones son recíprocas la una de la otra. Es decir, es como si esta relación estuviera volteada, estuviera invertida,
¿no? Por ejemplo, el seno es la relación de la ordenada al radio vector y la cosecante es el inverso, que sería del radio vector a la ordenada. Y de la misma manera el coseno y la secante, y la tangente y la cotangente. Bien, entonces vamos a aplicar estas definiciones y también la relación que existe entre las coordenadas, la abscisa y la ordenada y el radio vector, que justamente es una consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos imaginamos este radio vector con esta línea vertical y con esta otra línea horizontal, pues forman un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto pues se refleja en esta parte, ¿no? Y como es un triángulo rectángulo, pues en todo triángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso el cuadrado del radio, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso los catetos estarían representados por esta línea vertical y por esta línea horizontal. Esta línea horizontal es justamente la magnitud de la abscisa y esta línea horizontal es la magnitud de la ordenada, ¿no? Es decir, esta línea vertical mediría 6, como está indicado aquí en el eje y esta línea horizontal mediría 7, ¿no? Esas medidas justamente son respecto del origen del plano cartesiano. Entonces, esta relación justamente enlaza a las medidas del radio vector y a las coordenadas, ¿no? Cuadrado del radio es igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas, ¿no? Y vayamos ahora a explicar un pequeño ejercicio, ¿no? Dice lo siguiente, según el gráfico lo tenemos aquí, calcular si el valor de E es 26, seno de alfa menos 24, cotangente de alfa. Entonces, para que yo pueda calcular cualquier razón trigonométrica, pues debo tener la información siguiente, las coordenadas y la medida del radio vector. Esas tres medidas es importante que nosotros tengamos para poder calcular cualquier razón trigonométrica. En este caso, tenemos la siguiente información. Por ejemplo, menos 24 sería la abscisa, 10 sería la ordenada. Y el radio vector, pues no tendríamos esa información, sería justamente una incógnita o una cantidad desconocida. Por eso es que en el paso 1, lo primero que hacemos es calcular justamente cuánto vale R, ¿no? Y cómo calculamos el valor de esa R o el valor de ese radio vector, justamente aplicando la relación que enlaza al radio vector y las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, en esta relación queremos el radio vector, que sería una incógnita, teniendo la abscisa que vale menos 24 y la ordenada que vale 10. Entonces, aplicando esta relación vamos a poder calcular la medida del radio vector. Al igual que hemos aplicado el teorema de Pitágoras, es decir, empezando siempre por la hipotenusa, en este caso debemos empezar siempre por el radio vector. Entonces, lo que hago es bajar aquí el radio vector, ya sea una medida desconocida o puede ser también una medida conocida. En este caso, el radio vector no conocemos, por lo tanto voy a simplemente bajar R y lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces tendría el cuadrado del radio vector va a ser igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas. Es decir, debo bajar tanto la abscisa como la ordenada elevados al cuadrado. Entonces la abscisa la tengo aquí, es menos 24, y voy a bajar menos 24 y lo elevo al cuadrado. Más bajo la ordenada, que sería 10, y también lo elevo al cuadrado, ¿no? Coloco paréntesis justamente porque esta coordenada, esta abscisa es negativa. Voy a realizar mis operaciones entendiendo que el cuadrado de un número negativo siempre nos da positivo. En este caso, 24 al cuadrado nos da justamente 576, volviendo a aclarar que este negativo es justamente absorbido por el cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado de un negativo siempre da positivo. Más el cuadrado de 10 es simplemente 100. Y tendríamos que R cuadrado va a ser igual a esta suma
que sería 676, ¿no? Hasta aquí hemos calculado el cuadrado del radio, pero lo que yo quiero es simplemente el valor del radio. Por eso es que aplico raíces cuadradas a ambos miembros, y aquí cuadrado con raíz, pues se me cancela, y me quedaría simplemente r, y la raíz cuadrada de 676 vendría a ser justamente 26. Como mis coordenadas no tienen unidades, pues no le coloco unidades, ¿no? Y simplemente lo dejo con el valor de 26. Bien, una vez que tú tienes tanto las coordenadas como la longitud del radio vector, ya puedes calcular aplicando estas definiciones cualquier razón trigonométrica. Y como lo que yo quiero calcular es el valor de E, y ese E justamente requiere de razones trigonométricas de este ángulo alfa, que es un ángulo en posición normal, que en este caso justamente nos da hasta la medida, que es un ángulo obtuso cuya magnitud es 157.38 grados, pero en este caso no nos interesa este valor, ¿no? Quiero aclarar también eso. Simplemente aquí está como una referencia nada más. Bien, entonces vayamos a calcular eso, ¿no? Voy a bajar aquí lo que quiero calcular, igual a bajo 26. Entre 26 y el seno hay una operación de multiplicación, y el seno de alfa, pues voy a aplicar la definición del seno de un ángulo en posición normal. Fíjense aquí, ¿no? Seno de alfa, pues es la relación de la ordenada y el radio vector, es decir, la y y la r. Entonces, como este seno es una relación, pongo una línea de relación, una raya de fracción si quieren, y dice que en la parte de arriba debo escribir el valor de y, o sea, la ordenada. En este caso el valor de y es 10. Y luego en la parte de abajo sería el radio que era desconocido, pero ya lo he calculado, que es 26, entonces voy a escribir eso. Entonces ya tendría aquí el seno de alfa menos, bajo el menos, 24, y ahora voy a calcular la cotangente de alfa, ¿no? Entre el 24 y la cotangente hay una operación de multiplicación, y la cotangente de este ángulo en posición normal es una relación, por eso escribo una raya de fracción, y voy a buscar la definición de la cotangente, y lo tengo aquí. La cotangente de un ángulo en posición normal es la relación entre la abscisa y la ordenada, es decir, entre x y y. O sea, aquí debería bajar el valor de la abscisa. La abscisa es negativo 24, ¿no? Y la ordenada es justamente 10. Bien, como esta fracción tiene un signo negativo, pues lo vamos a encerrar entre paréntesis. Y calculamos. Va a ser igual a lo siguiente. Como aquí tengo una multiplicación entre 26 y 10 26avos, puedo cancelar estos números 26, ¿no? Y me quedaría aquí simplemente 10. En esta parte voy a primero multiplicar los signos. Menos por menos me da más. Y debería multiplicar 24 por 24 décimos, ¿no? Pero antes de realizar eso, pues puedo observar que puedo simplificar aquí o simplemente aquí. Lo voy a hacer aquí dentro. Mitad de 24 me da 12 y mitad de 10 me da 5, ¿no? Entonces me quedaría 12 multiplicado por 24, ¿no? 24 tengo que multiplicar por 12 y eso me da justamente 288. Y en la parte de abajo, en el denominador, simplemente voy a colocar 5, ¿no? Bien, finalmente tendría que sumar estos dos valores, ¿ya? Pero antes voy a convertir esta fracción impropia en una fracción propia para que el resultado me dé como una fracción mixta. Entonces tendría E es igual a 10 más fracción, ¿no? Repito el denominador, ¿ya? Voy a dividir estos dos numeritos, que sería 288 entre 5, ¿no? De forma manual, si quieren.
288 dividido entre 5, ¿no? Agarro dos cifras y aquí tendría a 5 por 5, ¿no? 5 por 5, 25 al 28 me da 3, bajo el 8 y aquí tendría 7, 7 por 5, 35 al 38 me da 3. Entonces, este cociente que es 57 lo traigo como la parte entera de esta fracción mixta y este residuo lo traigo como numerador de la nueva fracción. Finalmente escribimos el resultado de la siguiente manera. Y lo voy a hacer con un color particular, especial. Entonces, E sería igual. Bien, como tengo un número entero sumado más una fracción mixta, se puede hacer esta operación, ¿no? Sumar los números, el número entero con la parte entera, ¿no? 10 más 57 me daría 67 y ahí colocarlo de manera seguida el 3 quintos, ¿no? Entonces me daría 67 enteros, 3 quintos. Ese sería nuestro resultado de este segundo ejercicio. Espero hayan podido comprender este video. Los invito a que puedan ver otros videos. Vamos a resolver ejercicios de diferente tipo y de diferente nivel o grado de dificultad. Entonces les agradezco su atención. Muchas gracias.